Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a hacer un video en donde les voy a hablar de un trastorno de la personalidad que es el narcisismo, el perverso narcisista. Y también les voy a hablar del psicópata integrado. ¿Integrado por qué? Porque está integrado a la sociedad y porque no es ese de la película El asesino serial, no. Es ese personaje que daña sin que le importe absolutamente nada lo que está haciendo, pero lo hace de una manera solapada, de una manera que va sesgando, que va erosionando al ser, al punto de despersonalizar a la víctima. Y el perverso narcisista es un trastorno de la personalidad donde el individuo es sumamente egoísta y utiliza cualquier tipo de medios para obtener el fin. Y no tienen ni empatía, no pueden sentir empatía, no tienen remordimiento, no sienten culpa, no sienten apego y descartan a sus víctimas cuando ya no pueden extraer el combustible o el suplemento, que es lo que ellos necesitan para hacer. Porque estos personajes son cáscaras vacías, ellos no tienen vida propia, ellos copian la vida de los demás, se acoplan, parasitan en la vida de los demás y siempre, siempre necesitan de la atención de los demás. Por eso es que generan todo tipo de emociones y a través de mentiras y manipulaciones, porque ellos se autoinventan un personaje, ellos venden un personaje y lo hacen de una forma camaleónica, adaptándose de acuerdo a lo que escucharon de la víctima, porque prestan mucha atención cuando conocen a alguien y utilizan toda esa información después en contra de esa persona. Estos seres existen y son mucho más comunes, encontrárselo es mucho más común de lo que uno cree. Y a su paso dejan un grado de destrucción al nivel de un huracán 5, según el doctor Iñaki Piñuel, que es una de las eminencias en este tema. Y los invito a que vean los videos en YouTube del doctor Iñaki Piñuel, en donde habla del amor cero, cero con Z. Realmente es algo que las personas desconocemos, porque nadie nos educa sobre este tipo de trastornos. Pero más de una vez nos encontramos sumergidos en relaciones que no comprendemos, porque son totalmente diferentes a otras que hemos experimentado con personas normales. Entonces, cuando transitamos estas relaciones, nos damos cuenta de que hay algo raro, de que esa persona no es normal, de que tiene un proceder robótico, de que les cuesta muchísimo, pero muchísimo manifestar emociones, de que todo con esa persona parece forzado, parece tironeado, que hay cosas turbias, empiezan a aparecer situaciones turbias, situaciones raras, situaciones incómodas. Nos culpan de todo, eso es una característica de estas personalidades. Nunca se responsabilizan de absolutamente nada, siempre culpan al otro, siempre dan vuelta la tortilla, siempre quieren tener la sartén por el mango. Es muy difícil comunicarse con ellos. Cuando uno les hace un planteo sobre algo que no le está gustando, como podría hacérselo a una pareja normal, con estos personajes no se puede hablar porque no escuchan. Ellos oyen. Oír y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Oír es percibir el sonido que sale de la boca del otro. Escuchar es prestar atención a lo que nos están diciendo, para que de esa charla surja algo nuevo. Y cuando nosotros hablamos con este tipo de personalidades, lo único que obtenemos es una conversación circular que nunca llega a nada, o
Por el contrario, lo que recibimos es que del otro lado se ponen en víctimas, nos empiezan a achacar un montón de responsabilidades, de culpas, o traen situaciones del pasado que jamás nos informaron que les habían molestado, pero las traen al contexto de esta conversación. Por lo tanto, de repente dejamos de ser las víctimas que estamos ejerciendo un reclamo legítimo por algo que se nos hizo, algo que nos hizo sentir mal, y pasamos a ser los victimarios y de repente se nos está culpando y estamos en el ojo de la tormenta y estamos siendo juzgados. Y eso se llama gaslighting. Esa es una técnica que utilizan estas personalidades para hacer que la persona víctima dude de su percepción de la realidad. El término gaslighting sale de una película en donde la protagonista era víctima de su esposo y tenían lámparas de gas y él bajaba la intensidad para que ella viera la penumbra, pero cuando ella decía ¿qué pasa con las lámparas? ¿Qué pasa que hay poca luz? Él le decía que no, que había buena luz y que era ella, nada más que ella, la que percibía esa realidad. De ahí sale el término gaslighting para esta herramienta de manipulación psicológica que utilizan tanto el psicópata como el narcisista en una discusión, cuando la víctima genera un reclamo válido. Vamos a aclarar que para estas personalidades los demás no son seres con derechos, sino que son objetos. Ellos cosifican a las personas. Las personas están en un nivel inferior porque ellos tienen un complejo de grandiosidad. Ellos se creen dioses y como tales deciden a quién van a utilizar y hasta cuándo. Y deciden incluso de qué manera se termina y cuándo. Y por lo general, el descarte narcisista o el descarte psicopático ocurre en el peor de los momentos, cuando la víctima está pasando por un momento muy vulnerable, ya sea que tiene alguna enfermedad o algún problema familiar o se encuentra atravesando algún tipo de crisis. Ese es el momento en que te descartan, no sin antes haber conseguido otro suplemento de donde extraer combustible. Quiero aclarar que cualquiera de estas dos personalidades son sumamente infieles y mentirosos patológicos. Es muy, muy difícil que digan verdades, porque ellos crean un mundo de fantasía, crean un mundo en donde ellos se creen sus propias mentiras. Saben que están mintiendo, saben que están dañando, pero ellos transitan esa realidad como que ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Lo hacen porque pueden y porque quieren. Y no tienen remordimiento ni culpa. No tienen el recurso de percibir a los demás como seres dolientes. Y tampoco quieren cambiar. A ellos les da un subidón energético el combustible que extraen de las personas, la energía que extraen. Y la obtienen de dos maneras. El combustible positivo lo obtienen por lo general en la primera etapa, en la etapa del love bombing, que es el bombardeo amoroso. En esa etapa ellos crean un personaje camaleónico que se adapta a la víctima y le dan todo lo que la víctima quiere y le dicen todo lo que la víctima quiere oír. Y la víctima de pronto siente que encontró a la persona ideal, a su alma gemela. Y por lo general utilizan el sexo como medida de control y les otorgan a las víctimas un periodo de sexo como ellas siempre soñaron tener. Escuchan muy bien
preguntan qué te gusta que te hagan y lo dan. Cuando la víctima cae ante estos encantos, porque son sumamente seductores, y se relaja, confía y se entrega, ahí empieza la fase de devaluación y el refuerzo intermitente, que es una herramienta que ellos utilizan para crear el vínculo traumático. A raíz de todo esto, la víctima queda indefensa y adquiere la indefensión adquirida. Voy a ir realizando videos sobre cada uno de estos conceptos que les voy mencionando. Hoy es un video global como para ir introduciéndonos en este tema. Una vez que crean el vínculo traumático a través del refuerzo intermitente, lo que hacen es empezar a devaluar a la víctima. Y es muy sutil el principio de la devaluación. Devalúan y vuelven a otorgar el love bombing, el bombardeo amoroso, porque si no, cualquier persona en su sano juicio, si es maltratada abiertamente, se retira. Pero este maltrato es solapado y además a cuentagotas, pero además es intermitente. Un día te dan mucho, otro día te lo quitan. Y así es como las personas quedan muy confundidas porque no entienden qué es lo que está pasando. Y por lo general los empáticos son personas que se hacen cargo, que son culposos y que hacen mucho inside, mucho mea culpa, mucho autocrítica. Entonces empiezan a pensar qué hice para que esta persona cambie y qué puedo hacer para que vuelva a ser lo maravilloso que era al principio. Y ahí es donde la persona empieza a sufrir abuso, porque esto es abuso y es maltrato. Y aunque no se puede demostrar tan fácilmente como el abuso físico, y para cuando la persona se dio cuenta y duda y busca información o busca ayuda, ya es porque está muy deteriorada su autoestima y su ser. Para ese momento ya el manipulador lastimó y dañó muchísimo. Todas estas herramientas que va utilizando, incluso la triangulación. La triangulación es cuando te hacen sentir a la persona que no es importante y que hay alguien más en competencia que tiene mucho más potencial. Pues pueden triangular con otra persona existente o imaginaria, porque algunos se inventan el club de fans. Pueden triangular con mascotas, hacer sentir que uno es menos que la mascota es más querida que uno. Pueden triangular con familiares, pueden triangular con el trabajo o con cualquier actividad. Al hacer esto, le generan estrés y ejercen control sobre la víctima. Y la víctima está en un constante intentar mejorar para estar a la altura de lo que se espera de ella y para poder ganar esa atención que se le está prestando a otra cosa. La triangulación existe dentro de la vinculación mientras sucede el estado, ya sea en pareja, madre-hijo, laboral, porque esto sucede en todos los ámbitos, no solamente en el de la pareja. O post-descarte. Post-descarte también puede aparecer una triangulación muy dañina, porque además el descarte es sumamente abrupto, la víctima queda absolutamente abandonada, descartada como un objeto que no sirve más, tirada a la basura, es tratada como basura. Y lo más probable es que días siguientes ya el trastornado ya tenga o bien el ánimo de mostrarse o bien la intención de que la persona se entere de que ha sido reemplazada por alguien o algo y dejarle bien en claro que no significó nada y que
así como ayer estaba en la vida, hoy ya no existe y no es ni recordada ni extrañada. Yo sé que todo esto que yo les digo parece increíble, pero también sé que hay muchas personas que pasamos por esto y que solamente llegamos a conocer del trastorno porque el dolor era tan intenso y, y uno no podía entender qué es lo que estaba pasando. La confusión era tal que llegamos a googlear. Por ejemplo, en mi caso, yo googleé la palabra perverso porque me parecía que la persona que estaba conmigo era perversa por las cosas que me hacía, por las cosas que me negaba y por cómo se generaba todo, desde una discusión hasta los tratamientos de silencio, que son otras de las herramientas que utilizan para manipular y para lastimar. Te aplican el hombro frío, la técnica del hombro frío o el tratamiento silencioso, te ignoran, te quitan el sexo, te hacen sentir invisible, atacan directamente la autoestima y de esa manera te van enajenando, te van vaciando y te van matando en vida, matan tu esencia, o eso intentan, porque muchas personas que somos fuertes, porque justamente nos eligen por eso, porque somos fuertes, porque somos generosos, porque somos inteligentes, eligen personas que realmente tienen cualidades increíbles para robárselas, para destruírselas. Y muchas personas casi llegan a la destrucción. Pero otras no, otras logran fortalecerse después de todo esto. Y muchas lamentablemente mueren literalmente o a manos de ellos porque tienen un grado de violencia que está oculta, pero que cuando ellos sienten que pierden el control, aflora ese odio, esa violencia. Ellos no pueden tener emociones normales, pero sí pueden sentir odio, ira y envidia. Esas emociones sí las pueden sentir. Y cuando sienten que pierden el control, aflora una violencia que los deja al descubierto. Son muy cuidadosos porque no quieren ser descubiertos, porque en el momento en que son descubiertos se termina el juego y para ellos todo es un juego. Incluso ellos inician antes del descarte una campaña de difamación contra la víctima. La víctima obviamente ignora todo esto, pero ellos ya empiezan a hablar mal de la víctima para hacerla quedar como que es la desquiciada, la loca, la que les hizo algo a ellos. Proyectan, ellos no se hacen cargo de nada, no se responsabilizan de nada, tienen una personalidad muy inmadura, muy irresponsable y siempre proyectan en el otro todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos hacen mal lo proyectan en el otro y culpan al otro. Y van por la vida hablando mal detrás de esa persona que los ama, de esa persona que les da todo, porque por lo general las víctimas tienen una entrega absoluta hacia estos personajes, porque aman de verdad. Y estos personajes utilizan a esas personas, les sacan todo lo que pueden, dinero, energía, amor, estatus, todo, utilizan todo, porque para ellos las personas son eso, son utilizables, son seres utilizables y descartables, irreemplazables. No irreemplazables, son reemplazables. Esto es increíble, pero existe. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez se hayan topado con este tipo de personalidades y no lo sepan. O conozcan a alguien que esté atravesando esto y no lo sepa. Y tal vez algo de lo que yo diga les pueda encender una alarma adentro. Y entonces, estos videos que yo voy a hacer a partir de ahora, espero que ayuden a muchas personas para acortar el tiempo de este infierno, porque estar al lado de estas personalidades es un infierno, literal.
Y muchas veces las víctimas quieren zafar, porque ustedes dirán, ¿no? ¿Quién te obliga a estar ahí? ¿Quién obliga a un adulto a estar al lado de otro? Al fin y al cabo, la víctima decide quedarse. Y sí, es verdad, pero la víctima por lo general sufre el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es apegarse al maltratador. Y esto el maltratador lo logra a través del refuerzo intermitente y de crear el vínculo traumático del que yo les hablaba antes. Te doy, te doy, te doy, te quito. Te quito. Te doy, te doy, te doy, te quito. Soy bueno, 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 ahora no lo soy. Esto genera en la psiquis de las personas normales una dependencia. Y cuando esas personas tienen una herida emocional de la niñez, que es lo que sucede normalmente, y estos depredadores la huelen la herida emocional que sangra dentro de las personas y eligen sabiendo a quién están eligiendo. No es azar. La víctima fue elegida por las cualidades que mencioné antes, por la herida emocional que tienen dentro, que es percibida como cualquier depredador percibe la sangre. Bueno, estos son depredadores también y perciben esa herida emocional. Y también porque lo más probable es que hayan sido elegidas en un momento en donde eran vulnerables, estaban atravesando por alguna situación que los hacía vulnerables. No eran ellos 100%. Y entonces aparecen estos personajes para terminar de destruir a ese ser sufriente. Aunque al principio te venden la imagen de que llegaron a salvarte, llegaron a darte todo eso que estás necesitando, llegaron a llenar los espacios, a llenar tu soledad, a hacerte feliz, a amarte. Cuando uno de estos personajes dice te amo, no está hablando del amor como nosotros lo conocemos, está hablando del amo manipularte, amo controlarte, amo hacerte sufrir, amo ilusionarte para después desilusionarte, amo castigarte. Esa es otra de las cosas que hacen estos seres, castigan. Ellos castigan. Cuando consideran que la persona se portó mal porque hiciste un comentario que a ellos les generó una herida narcisista, o cuando te saliste de su control, cuando hiciste algo que desconoces, que el narcisista o el psicópata lo toman como una ofensa personal, ellos no van a decirte abiertamente que están enojados con vos, aunque algunos sí, algunos sí. Pero la mayoría, sobre todo los perversos narcisistas o los psicópatas integrados, que tienen un perfil en donde les gusta proyectar una imagen de buena persona, por lo general esos no se alteran y no te dicen abiertamente que los heriste o que los molestaste, porque si no eso generaría una charla, un debate, generaría una negociación en donde los dos ganarían, ganar, ganar. El que se sintió lastimado, ofendido o maltratado lo expone y el otro, una persona normal, escucha y trata de ver en qué se equivocó y cómo se puede solucionar. Con estos seres no, ellos no te dicen nunca si vos hiciste algo que les disgustó y esperan el momento para castigarte solapadamente. Te sacan el sexo, te castigan con el silencio, se desaparecen, te aplican el ghosting. Bueno, vamos a ir hablando de todos estos términos en los sucesivos videos. Hoy solamente quería hacer una introducción y decirles que si están en una relación en donde no solo no son felices, sino que además están sufriendo, están padeciendo y no entienden qué es lo que está pasando, es muy probable que se encuentren en una relación con un psicópata o con un narcisista. Y espero que a partir de ahora, escuchando los videos que yo voy a estar subiendo o googleando sobre el tema, puedan empezar a adquirir el conocimiento suficiente que los va a ayudar a salir de ahí. Y si ya salieron
y están en proceso de duelo después de una ruptura con estos personajes, por favor vayan a terapia y consuman este tipo de material para entender que no es una ruptura normal, que lo que pasaron fue un infierno y que hoy son sobrevivientes. Fueron víctimas, ya no lo son. Y los que están dentro de las relaciones sí lo son. Por favor, presten atención a todo este material para tomar fuerza y salir de ahí. Espero que les haya servido y a partir de ahora voy a empezar a subir sobre todas estas técnicas de manipulación de las que les hablé. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.